Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, empezamos esta semana el tiempo ordinario, después de haber celebrado juntos el Adviento, el tiempo de Navidad, que concluyó el domingo de la semana pasada con la fiesta del bautismo del Señor. Y ahora retomamos el tiempo ordinario. Y como todos los años, en este domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a mantener, en cierto sentido, este espíritu navideño. Por eso se proclama el Evangelio de Juan que hemos escuchado, en el cual se narra justamente el bautismo del Señor, se narra las circunstancias del bautismo del Señor. Y dentro de estas circunstancias hay algo que llama la atención desde el inicio del Evangelio. Dice que Juan estaba bautizando en el Jordán y Jesús se acercó a él. Es decir, no es Juan el que busca a Jesús, sino que es Jesús el que busca a Juan. Y si hemos escuchado con atención la primera lectura, también nos habremos dado cuenta, esta primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, también nos habremos dado cuenta que no es Isaías el que busca a Dios, sino Dios el que busca a Isaías. El Señor se acercó a mí y me dijo, empieza la lectura que hemos escuchado hoy. Y en la segunda lectura, que es de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, también Pablo nos dice una cosa, empieza así: yo, Pablo, llamado por Cristo a ser su apóstol, por designio de Dios. Es decir, ya en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, ya en los inicios del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, ya más adelante, hacia el año 40 más o menos, Pablo. En los tres casos nos encontramos con algo que se repite. No es el hombre el que busca a Dios, no ha sido Isaías, no ha sido Pablo, no ha sido Juan el Bautista, sino que ha sido Dios el que los ha buscado a ellos. Y esta, queridos hermanos, es la primera nota característica de lo que es el cristianismo y sin duda es motivo de alegría para todos nosotros. ¿Por qué? Porque lo mismo que con Isaías, lo mismo que con Juan el Bautista, lo mismo que con San Pablo, lo mismo ha ocurrido y ocurre con nosotros. Tal vez no seamos del todo conscientes, pero si hoy día nosotros estamos aquí, si hoy día nosotros formamos parte de la Iglesia de Dios, si hoy día nosotros tenemos esta esperanza de estar caminando hacia la eternidad, del reino de los cielos, es porque Dios nos ha buscado a nosotros. El cristianismo justamente se diferencia de las demás religiones en esto, en que las demás religiones es el hombre el que busca a Dios para tratar de hacerse amigo de Dios a fin de que Dios haga la voluntad del hombre. Es decir, que Dios haga lo que yo quiero. Por eso me tengo que hacer amigo de Dios, porque como Dios, en cierta manera, gobierna todo lo creado, si yo soy su amigo, entonces Dios hará lo que yo quiero. Entonces trata el hombre de hacerse amigo de Dios para que Dios le dé trabajo, le dé salud, le dé, en fin, salud, dinero y amor, ¿no? Como dice el vals, ¿no? Salud, dinero y amor. Es decir, el hombre que busca a Dios para que Dios
le evite el sufrimiento, para que Dios le evite el sufrimiento. Eso es lo típico de todas las religiones precristianas, de todas las religiones que se llaman religiones naturales, la que brota de la naturaleza del hombre, buscando el hombre su propio interés, muchas veces egoísta. En el caso del cristianismo es todo lo contrario. No es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que viene al encuentro del hombre. Es Jesús el que viene al encuentro de Juan el Bautista. Es Dios el que viene al encuentro de Isaías. Es nuestro Señor Jesucristo que ha venido al encuentro, Dios en nuestro Señor Jesucristo, que ha venido al encuentro de cada uno de nosotros. Por eso dirá San Pablo en la carta a los Filipenses que Dios a través de Jesucristo asume la naturaleza humana para encontrarse con nosotros, para hacerse esclavo nuestro, para hacerse nuestro servidor. Pero ¿qué servicio ha venido a hacer Jesús al mundo? ¿Quitarnos el sufrimiento pasajero de la enfermedad, de la falta de trabajo? No. Ha venido para hacernos un servicio mucho mayor, mucho más grande. Y ese servicio es el de cargar con nuestros pecados, el de derramar su sangre en la cruz para que nuestros pecados queden perdonados, el ir Él al infierno, descender al infierno en lugar nuestro. ¿Para qué? Para destruir la muerte y resucitando, abrirnos las puertas del cielo para que nosotros, los que creemos en Él, podamos encontrar el perdón de nuestros pecados y como desenlace la vida eterna. Dios pues busca al hombre, Dios nos busca a cada uno de nosotros. Dios nos ha venido buscando desde tiempos inmemoriales, pero también en nuestros días. Dios está constantemente buscándote a ti. Muchas veces sucede que nosotros no lo sabemos reconocer. Juan el Bautista tuvo esta gracia, que pudo reconocer en este hombre al Mesías, porque fíjense lo que dice, yo no le conocía, pero he salido a bautizar para que el pueblo de Israel lo conozca. Y después vuelve a repetir, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, Juan el Bautista reconoce que él no le conocía, pero sí lo ha sabido reconocer. También nos puede pasar muchas veces a nosotros, queridos hermanos y hermanas, que Jesús venga a buscarnos. De hecho, viene en la historia, Dios todos los días viene en la historia a buscarnos, porque Dios quiere tener una relación de amistad con nosotros, una relación de amor con nosotros, y nos busca constantemente, nos busca a través de los acontecimientos de la historia, de cada día. Es Dios que nos está buscando. Nos busca a través de su palabra, proclamada en la Santa Misa, nos busca a través de la celebración de los sacramentos, nos busca a través de nuestra vida en la comunidad de la Iglesia. Está Dios siempre buscándonos. Pero la verdad, queridos hermanos, cuántas veces nos pasa como el pueblo de Israel, que está esperando al Mesías y llega el Mesías, como dice también el prólogo del Evangelio de San Juan, llega el Mesías, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vamos a pedirle al Señor en esta Santa Misa con humildad, con sencillez, que nos conceda esta gracia de poder reconocerle en la historia, de poder reconocer estas visitas que Dios constantemente nos hace y que tienen siempre una finalidad. Y la finalidad no es estropearnos la vida, la finalidad no es limitarnos, la finalidad de las visitas de Dios es darnos la verdadera felicidad, darnos la vida eterna, llevarnos a un gozo que no tiene límite y que evidentemente no tiene parangón con los gozos pasajeros que uno puede encontrar en este mundo. Y el Señor nos busca, queridos hermanos y hermanas, fundamentalmente para una cosa. Dice San Pablo en la segunda lectura, dice, yo Pablo, llamado por Cristo a ser su apóstol, y esto por designio de Dios, escribimos a la iglesia que está en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús y llamados a formar
su pueblo santo junto a todos aquellos que en cualquier lugar, también en Arequipa, invocan el nombre de Jesucristo. Es decir, queridos hermanos y hermanas, Dios nos busca, nos ha venido a buscar en su Hijo Jesús, nos ha traído a su iglesia, ¿para qué? Para consagrarnos, es decir, para hacernos santos, para santificarnos. Esta es nuestra vocación, unos en el matrimonio, otros en la vida religiosa, en la vida consagrada, unos más niños, otros más grandes, otros ancianos, todos los miembros de la iglesia estamos llamados por Dios a ser santos. Y si alguno de nosotros no aspira a la santidad, lamentablemente se está menospreciando. No sabe quién es, no ha descubierto la inmensa dignidad de ser persona. Todos nosotros, queridos hermanos, tenemos esta gracia. Dios quiere hacernos santos. El santo no se hace a sí mismo. Tantas veces también ahí nos equivocamos. Pensamos que somos nosotros, con nuestro esfuerzo, que tenemos que hacernos santos. No, el hombre no se puede santificar a sí mismo. Solo Dios nos puede santificar. Y resulta que Dios no solamente puede, sino que Dios quiere santificarnos, que Dios nos quiere hacer santos. ¿Y en qué consiste la santidad? Vamos a desarrollarlo de una vez, porque tantas veces también nos confundimos y pensamos que ser santo es ser impecable, no cometer ningún pecado, nunca enfadarnos, nunca hacer una travesura en la casa a los niños. Pensamos que ser santo, yo no sé. Y esto no tiene nada que ver con la santidad. Queridos hermanos y hermanas, esto es muy importante. Los niños santos también de cuando en cuando hacen travesuras. Aquí veo unos niños, más allá veo otros, de cuando en cuando también hacen travesuras. Y los papás santos también algunas veces se enfadan. Y los esposos santos también algunas veces discuten. Y los jóvenes santos también van a fiestas. Claro que sí. ¿En qué consiste la santidad? La santidad, la clave nos la da el salmo que hemos cantado, el salmo responsorial, que hemos cantado unos poquitos, a ver si poquito a poquito vamos cantando todos. Vamos cantando todos. ¿Qué hemos cantado en el salmo responsorial? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En esto consiste la santidad, en hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, Dios nos ha venido a buscar en Jesucristo, nos ha venido a buscar a través de su iglesia, nos ha traído a su iglesia para hacernos santos. La santidad consiste en hacer la voluntad de Dios y en dar testimonio de su amor ante todas las naciones, ahí donde nos toque a nosotros, digamos así, vivir o convivir con la gente. La obra no es nuestra, la obra es de Dios. Pidámosle pues al Señor en esta Santa Misa, con humildad: Señor, ayúdame a reconocer a tu Hijo Jesús, ayúdame a reconocerte en la historia cada vez que me buscas, en los acontecimientos agradables y algunas veces también en los acontecimientos adversos. Ayúdame a reconocerte y a no rechazar tu voluntad en mi vida. Que no quiera yo manipularte a ti diciendo lo que tienes que hacer, sino que sea yo el que aprenda a escucharte y a hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo vengo, Señor, a hacer tu voluntad, porque sé que en tu voluntad está mi delicia, porque sé que tu voluntad es siempre lo mejor para mí, y que de esta manera podamos ser testigos de Dios ante todas las naciones, para que tantos otros hermanos nuestros puedan disfrutar de esa alegría, de ese gozo que experimentamos nosotros cuando estamos también en comunión con Dios. Así sea. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La Voz del Pastor.